Cordial saludo para todas y todas, tengan ustedes. Me presento, mi nombre es Brian Alberto Rodríguez Barrera, tengo 23 años de edad, soy del municipio de Junín, Cundinamarca, perteneciente al programa de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Y bueno, pues en este podcast que haremos el día hoy, hablaremos acerca de lo que fue la historia política, social y económica de Colombia, de la evolución del conflicto armado, de los ítems que marcaron a nuestro país y de los hechos históricos más relevantes que quedarán en la memoria de nosotros los colombianos por el resto de la vida. Así que pues para dar preámbulo a nuestro podcast, iniciaremos con un ítem histórico muy importante como fue para el año 1903, la pérdida de Panamá. Como bien sabemos, pues para esta fecha eh, perdimos al pulmón, pues al pulmón de Colombia, perdimos una gran parte que pertenecía a nuestra nación, como lo fue Panamá. De allí, pues efectivamente para el año 1927 tendríamos ya lo que fue la masacre de las bananeras, donde todos muy bien sabemos pues que murieron muchos campesinos, personas inocentes, donde los cortadores de plátano, de banano, ellos pues iniciaron una huelga en noviembre del año 1928, donde iniciaron una huelga pues con la compañía norteamericana conocida como United Fruit Company, donde pues los campesinos, esta gente trabajadora, salió a reclamar, a hacer una represión acerca de la compañía, acerca de lo que estaba sucediendo con las masacres y con las muertes de los campesinos. Ya después de esto, pues tendríamos para el año 1930 la República Liberal, una república pues que nos gobernó por 20 años. Fue un periodo liberal en el cual pues ellos se hicieron partícipes y se hicieron a cargo de todo lo que sucedía pues para Colombia. También tendríamos datos más importantes, datos históricos, como lo fue la guerra contra Perú para los años 1932 al año 1933, donde pues Colombia defendía esa línea imaginaria que conocíamos muy bien como la Gran Colombia, donde pues obviamente también murieron personas en esta guerra, personas, pero obviamente también se ganó, se alzó la bandera colombiana, nuestros colores amarillo, azul y rojo, donde estábamos representando muy bien al país y donde seguían más hechos pues a nivel nacional. También después de esto tendríamos lo que fue la llegada de Mariano Ospina Pérez para el año 1945, donde el señor Mariano pues llega a la presidencia con un impacto social en todo lo que fue su liderazgo, la dignidad, donde inició ese plan de desarrollo nacional para el país, donde efectivamente se vio un cambio político y donde empezaron a haber cambios que con el tiempo, con el tiempo ayudarían a la transformación de lo que sería nuestra Gran Colombia el día de hoy. Pues también tenemos hechos históricos, datos históricos como fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán para el año 1948, como todos los colombianos lo conocemos muy bien, fue una muerte que impactó a la política, ya que era un candidato de un prototipo que gustaba, un prototipo de política, política neo casi liberal, pero política nueva, política que cambiaría la situación que el país ya venía presentando con los hechos que ya les he contado, donde se conoce muy bien el Bogotazo, un periodo de 5 años de violencia y pues donde vemos la muerte de personas que apoyaban o que se consideran liberales o conservadores. Todo esto sucedió para el año 1948. También ya tendríamos
todo lo que fue el nacimiento de sí, de las guerrillas liberales para el año 1950, donde sabemos muy bien que surgen los primeros grupos guerrilleros liberales, todo pues por parte de los campesinos, donde querían alzar la voz, ir en contra de lo que ya estaba sucediendo, y pues de aquí ya es donde surgen estas nuevas guerrillas liberales. Y bueno, pues ya después de estos datos sociales, políticos, tendríamos también lo que fue la llegada del Frente Nacional. Siento que Colombia ha sido un país muy de política, pero una política que nos ha manejado muy corrupta, que donde las personas que quieren llegar al cambio pues se ven damnificadas por la misma corrupción, por la misma gobernabilidad que hemos tenido. Entonces, bueno, tenemos para el año 1958 lo que es la llegada del Frente Nacional, donde los periodos se iban turnando por periodo liberal, periodo conservador, periodo liberal, periodo conservador, obviamente cumpliendo así una etapa de hasta casi 4 periodos, dos conservadores, dos liberales, y donde ya también para el año 1962 tendríamos el surgimiento de los grupos guerrilleros, la creación de estas guerrillas que surgieron como lo fueron las FARC, el ELN y pues obviamente el M-19. Bueno, aquí ya Colombia presentaba em, episodios fuertes, episodios de mucha violencia. Veíamos a una Colombia en noticias nacionales, noticias internacionales, una Colombia puesta en el radar del mundo por hechos violentos porque estaban ya surgiendo para esta época. Entonces, estos hechos históricos, políticos, sociales, económicos, han marcado mucho a nuestro país, han marcado mucho lo que ha venido siendo esa historia de Colombia, esa historia que tiene un pasado un poco triste, un poco lleno de crueldad, de maldad, pero que a pesar de todo ha sido una Colombia que ha venido luchando por la transformación, una Colombia que ha venido luchando por la modernización, por la vulnerabilidad de los derechos humanos y por el bienestar obviamente de todos. Bueno, siguiendo con nuestro podcast, para el año 1981 tendríamos lo que fue la aparición del narcotráfico, donde también vimos episodios muy fuertes de violencia, de corrupción, secuestros, vimos también atentados, donde el cartel de Medellín y el cartel de Cali se hacían cada vez más fuerte. eh, sus, sus entidades iban cogiendo mucha fuerza y donde veríamos la vinculación, la relación de la persona más importante tal vez para el narcotráfico como lo fue Pablo Emilio Escobar. Gaviria, pues una gran identidad pues para el narcotráfico y donde con él y su relación con el narcotráfico hubieron miles de muertes, muertes inocentes, muertes que no se esperaban y noticias que volvieron a marcar a Colombia como un país violento, un país de no, de pronto no vivir en comodidad. Bueno, también ya para el año 1983 tenemos todo lo que es lo de la Unión Patriótica, donde pues obviamente esta Unión Patriótica viene siendo la parte derecha, el brazo político de las FARC, donde aparecen las masacres sin respuestas, víctimas por montón, gente inocente, donde se buscaba una respuesta pero no la encontraba, no se encontraría para aquellos tiempos, porque como les dije muy bien, esta Colombia se manejaba en mucha corrupción, era muy difícil de pronto
hacer una investigación porque tal vez te podían asesinar, te podían amenazar. Entonces era muy difícil dar una respuesta realmente asertiva porque pues era muy difícil el tema de la investigación pues para aquellas épocas. Y para el año 1985 tenemos lo que fue el holocausto del Palacio de Justicia, donde personas también inocentes murieron, donde congresistas fueron masacrados, fueron torturados, fueron amachacados, de pronto también todo lo que fue la gente inocente, gente que murió sin realmente saber qué estaba sucediendo, donde el orden al cese al fuego se hacía, se hacía cada vez más relevante para Colombia, donde la misión tal vez era tumbar el tratado de extradición que el Congreso pues tenía pues para las personas del narcotráfico, para guerrilleros. Entonces era ese llamado al cese al fuego, ese llamado a tumbar ese tratado de extradición pues que el Congreso tenía. Y ya vemos también reflejado lo que fueron momentos, episodios de tristeza nuevamente para Colombia, pero así ya se venía fortaleciendo también poco a poco el país a nivel político, ya que nuevas presencias querían llegar, obviamente, pues a cambiar la situación que estaba pasando en nuestro país. Y para el año 1989 tenemos el narcoterrorismo, donde el Estado y el narcotráfico inician una guerra que ya venía pasando, pero es una guerra que coge más fuerza, digámoslo así, una guerra donde vemos, vemos nuevas noticias, donde el secuestro, la extorsión, los atentados se vuelven más un tema más importante para el presidente, los presidentes que estaban a cargo pues de estaban a cargo obviamente del mandato pues de Colombia, donde tenemos la muerte de líderes sociales, la muerte del señor político neoliberal Luis Carlos Galán, donde genera un impacto en los jóvenes, un impacto realmente significativo, ya que él también era este prototipo de hombre que realmente se veía el cambio, se veía una transformación para nuestra nación. Y pues también vemos que además de esto surge la guerra entre los mismos carteles, donde ya había un epicentro que ni los carteles mismos ya podían controlar. Entonces, para el año 1989 vemos este impacto y además de esto vemos lo que ya surgiría de la Constitución del año 91, para el año 1991, donde la llegada de pronto de nuevas ideas, de jóvenes con ganas de poder transformar a nuestro país, donde conocemos todo lo que fue también la séptima papeleta, conocemos las marchas organizadas por los universitarios, donde hay un listado también de firmas de jóvenes, personas adultas, personas mayores de edad, gente de todo tipo, con la motivación, sí, o sea, firmando con la motivación de un nuevo cambio, de una nueva vida para todo lo que serían las personas colombianas. Entonces aquí es donde se trata de garantizar los derechos de las personas y obviamente el bienestar pues de todos los colombianos. Eso sería pues para el año 1991. Y obviamente ya después de este, digámoslo, este gran objetivo que fue la Constitución, que tuvo gran impacto porque realmente sí se vio ese nuevo inicio a la modernización de Colombia.
Ya tendríamos, después de esta constitución, tendríamos para el año 1995 el proceso 8000 bajo el periodo del mandato del señor Néstor Samper, donde tuvimos episodios de muertes nuevamente, de corrupción obviamente, y donde el lema, la excusa del doctor Ernesto Samper era: todo fue a mis espaldas. Una frase tal vez un poco hipócrita realmente, viéndolo en el sentido político, ya que fue un epicentro un epicentro fue, o sea, demasiado fuerte, ya que Colombia estaba sufriendo mucho, ya eran muchas muertes, mucha violencia. Bueno, se me olvidó, tal vez se me pasó haberles contado un dato también, dato más como social, acerca de Armero también, de lo que sucedió pues obviamente con este pueblo. Pues fue algo demasiado duro, ya que pues como bien sabemos, allí murieron también pues acerca de un desastre natural, murieron obviamente pues personas por medio de una tragedia natural, donde más de 25.000 personas pues murieron. Tuvimos una historia muy relevante como fue la niña Omaira, esta niña que la foto, apenas se ve la foto de ella, pues realmente se ve como el sufrimiento que tal vez pasaron estas personas en esta tragedia nacional. Más que, más que una noticia, fue un hecho significativo, ya que Colombia, además de violencia, además de muertes, masacres, etc., bien este hecho como natural, un fenómeno natural, donde más personas mueren y obviamente el país vuelve a quedar como a nivel mundial, pues por su catástrofe de este fenómeno natural. Y bueno, pues para culminar este podcast, tendríamos para el año 1997 la era oscura del paramilitarismo, donde este grupo paramilitarismo nace siendo los mismos grupos de autodefensas campesinas, apoyadas por el señor Carlos Castaño y el señor Salvador Macuso, donde vemos nuevamente corrupción, muertes inocentes, y vemos lo que sería la parapolítica. No siendo más, espero les haya gustado mucho mi podcast, hayan de pronto comprendido un poco acerca de todo lo que fue los hechos relevantes históricos en el siglo XX, y no siendo más, los abandono el día de hoy. Espero encontrarnos de pronto en un debate donde podamos aclarar y tener más conocimiento y las ideas más claras acerca de estos hechos históricos. Muchísimas gracias y hasta luego.